orgullo lo canto. Soy puntanito, señor de chiquito querenciado, tierra del Chocho, Arancibia, el Casca, Alfonso y Zabalda, Antonio, Esteban, Agüero, la Finuri, quien les canta. Pueblito unido, tierra chuncana. Bueno, la música característica del espacio que tuvimos durante el año pasado, todos los viernes a las 11 de la mañana, con El Invisible y Jorge Rosales. Hoy que vino también a visitarnos y a hablarnos de algo muy particular que se aproxima, que tiene que ver con la fiesta de la Villa de la Quebrada, la fiesta de Renca. ¿Cómo estás, Jorge Rosales? Muy Buen bien, día. Mayda. Buenos días a todos ustedes, al equipo acá de la mañana de Radio Universidad. Bueno, ahí me decía el operador y el productor, seguramente mucha gente se va a sorprender gratamente por tu presencia aquí en Sonido Urbano nuevamente. Así es, hemos pasado a visitarlos para compartir esta historia del Cristo. Uh-huh. Después de tanto, bueno, el año pasado estuvimos todos los viernes con Sí. Todos los viernes, recordando historias de San Luis. Sí. Bueno, como ahora. Claro. Algo circunstancial, sabemos el día de hoy que en realidad hay poca actividad, producto del paro. Hemos traído esta historia del Cristo que es poco conocida. Uh-huh. Bueno, ahora la vamos a conocer entonces. Bueno, pero ustedes que han estado leyendo ya algo, vamos a hablar de cuando al Cristo se lo trajo preso acá a la ciudad de San Luis. Porque en realidad la historia, la leyenda del Cristo tiene origen allá por 1860, algunos lo sitúan en diferentes décadas, 60, 70, uno anterior a 1860, pero alrededor de aquellos años, lo que todos conocemos es que Tomás, me había olvidado el nombre, Tomás Alcaraz, que era un vecino ahí de la zona, era un caserío en aquel momento. La zona se le conocía como Guanaco, el Guanaco, departamento Belgrano, a 38, 40 kilómetros acá de la ciudad de San Luis. Bueno, este señor era hachero, dice la historia. Y él se desplazaba 10, 20 kilómetros a hachar. Y según dice la leyenda, él tenía dificultades en la vista. Algunos aseguran que era completamente ciego, otros no, que tenía alguna pequeña dificultad nomás. Pero el hecho es que empieza a tratar de voltear el árbol y de bien que está echando escucha un lamento. Se detiene, no sabe producto de qué era, y sigue con su actividad. Y de bien que estaba achando, le salta una astilla a uno de los ojos, se refriega, y de bien que estaba, advierte que empieza a ver normalmente. Cuando empieza a ver normalmente, observa que dentro del tronco del árbol que acababa de achar, había un crucifijo. Era la imagen del Cristo. También la historia relata que escuchaba quejidos. En el momento de darle un golpe al árbol, escuchaba quejidos. Bueno, resultó ser el Cristo. Sorprendido por su hallazgo y este milagro, lo lleva a su casa. Le comenta a los vecinos. Estamos hablando de un caserío, no son casas pegadas una al lado de otra, sino distantes. Y habrán sido 5, 10, no muchas. Y bueno, los vecinos enterados se sorprenden por lo que había ocurrido. El hecho es que pasan unos días y el Cristo desaparece de la casa de Alcaraz. Bueno, Alcaraz vuelve al lugar donde estaba hachando, a continuar con su labor, y resulta que encuentra al Cristo en el mismo lugar donde lo había hallado anteriormente. Lo regresa a la vivienda y le dice a los vecinos: miren, el Cristo estaba allá, ¿no? Entonces, bueno,
todos acordaron que evidentemente el Cristo quería estar allí. Entonces, y ahí es cuando le levantan el oratorio, el templo. En el mismo lugar donde lo había encontrado, y es donde hoy está la capilla del Cristo de la Quebrada. Es el mismo lugar. Bueno, todos esos terrenos después los adquieren los Alcaraz. Hoy uno va por allá y va a ver que alrededor de la plaza hay varias familias Alcaraz ocupando viviendas. Es más, se desplaza 1 cuadra, 2 cuadras y siguen siendo Alcaraz. Va hacia el norte, antes de llegar a Nogorí, también están las familias Alcaraz. Una familia muy grande. Bueno, pero a lo que voy. ¿Qué pasó en el año 1944? Es una historia que no se conoce mucho. Yo creo que ha habido cierta intencionalidad en que esto no trascienda. Pero, si uno investiga, va a los diarios de la época, va a encontrar información. No mucha, pero está. Es más, hay 2 libros. Uno escrito por el profesor Moreno, que era el periodista policial ya fallecido del diario, director de la escuela Pedernera, y escrito también por el doctor Gutiérrez. En ese momento dirigía el ICSE, de un Instituto Científico y Cultural del Diario. Ellos publicaron un libro sobre la historia del Cristo y hacen un pequeño relato de esto sucedido, pero no precisan el año. Dicen que fue en la década del 40, pero y no ahondan en los detalles. El historiador también Maldonado escribe otro libro y aporta más datos, mucho antes que lo publicara Moreno y Gutiérrez. De todas formas, no estaba preciso el año. Y lo que pude determinar a través de esta investigación que realicé ahí en el archivo, incluso en otros diarios de la opinión, fue la fecha. Y esto ocurrió justamente el día del inicio de la novena, que es el 24 de abril. La familia Alcaraz estaba preparando ya, haciendo los aprestos del templo para que llegaran los primeros vecinos a compartir la novena. Habían limpiado la iglesia, acomodado los bancos, se retiran, porque la vivienda era ahí, o sea, la iglesia estaba dentro de la casa. Entonces se retiran a la casa a compartir unos mates y los sorprende una comisión policial. Y que va con una orden de la justicia, ordenando que el santo debía ser entregado. Entonces los Alcaraz se resisten, terminan siendo detenidos. La comisión policial finalmente logra secuestrar el santo y lo trae hacia San Luis. En ese tumulto que se produce allá, la comisión policial nos advierte que en una de las piezas había un familiar de la familia Alcaraz que estaba en cama, en realidad estaba enferma. Por eso fue que pasó desapercibida. Y esta señora es quien, una vez que se retira la policía, a uno de los empleados de la casa le ordena que venga urgente a caballo a avisar. Había otros medios, es más, la policía había ido en vehículos, pero bueno, los Alcaraz tenían caballo, que vinieran a avisar a sus otros familiares acá en San Luis, concretamente Calderón, parientes de Alcaraz, lo que había ocurrido. Y ya empieza a tomar conocimiento de estos los vecinos. Al día siguiente ya se entera prácticamente toda la ciudad, y bueno, y ahí sí se arma un alboroto bárbaro. No, estoy esperando por parte de usted alguna pregunta, no sé, alguna estamos duda, escuchando para no ser tan monótono. No, pero está bien el relato para no cortarlo, porque es un punto importante y desconocido, entonces está bueno como bueno, venís contando. Los diarios, ¿cuándo lo informan? El 26 de abril, 2 días después. Y el primer diario que le informa es La Reforma, en solo 7 líneas y una columna, algo muy diminuto, muy chiquitito. Y tampoco habla de secuestro, dice que por orden de la justicia fue traído a la ciudad de San Luis el Cristo y que permanece en la catedral. Claro, dice: el santo de la Quebrada, de acuerdo a medidas dispuestas por las autoridades competentes, ha sido trasladado a esta
el milagroso Señor de la Quebrada, el cual se encuentra ya en nuestra iglesia catedral. Muy bien, así es como lo dice la Reforma. Y el vespertino de la Opinión, horas después, aporta más datos, incluso ya habla de cómo fue la gestión hecha por la justicia, y lo menciona el padre Canjano, que era el vicario de la iglesia catedral, quien en realidad hace la denuncia ante la justicia, porque no recuerdo bien el término, pero hace una denuncia en contra del Cristo por considerar un culto falso. Un culto falso y supersticioso. Que daba lugar a la ocurrencia de abusos, ebriedades, degeneraciones morales y hasta eventualmente hechos de sangre. Claro. Y esa presentación la hacen ante el juez doctor Carlos Arias. También le corre el traslado al fiscal Cantizani, y quien finalmente dispone entre los dos, ordenan el secuestro. En la comisión viene a su vez otro párroco, que es el padre Vila. Pero el padre Vila, ¿con qué misión viene a la Villa de la Quebrada? Todo esto está documentado en los diarios. Para identificar cuáles de los Cristos era el Cristo de la Quebrada. Uh-huh. Porque había uno que era el verdadero, otro que se lo conocía como el personero, y otro que era el representante, que es el que se da a besar uh-huh. a los fieles. Bueno, el tema es que la gente desesperada, no estaba el Cristo, y estas fiestas ya en aquel momento y mucho antes, a principios de 1900, tenían mucha concurrencia. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Dónde está el Cristo? Y todos salían a buscarlo. El diario dice en la catedral, pero en realidad ese era uno de los lugares donde se sospechaba que estaba depositado el Cristo. Otro era el Poder Judicial, claro. Que en realidad no es donde está ahora, con su edificio moderno, sino al costado. Y el otro lugar donde llegaron a verlo fue en la comisaría primera de Avenida La Finur y Avenida Quintana, entonces, hoy es Ilia. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? Según aseguraba la gente, el Cristo estaba acá, pero se les volvía. Por esta misma cuestión de cuando Alcaraz lo encuentra, el Cristo, y lo lleva a su casa, regresa al lugar donde lo había hallado. Claro, hacía lo mismo. Hacía lo mismo. El asunto es que llegó la fecha del 3 de mayo y no hubo celebración, porque el Cristo no estaba. También el doctor Blas Ortiz Suárez presentó un recurso de habeas corpus. Él era presidente del Partido Comunista, entonces él no tenía ningún tipo de reparo en hacer una presentación en contra de la iglesia, pidiendo conocer el paradero verdadero del Cristo. Bueno, el asunto que en el transcurso de 1944, que era justamente el año en que la ciudad de San Luis celebraba los 350 años de su fundación, fue el año donde también la iglesia inauguró la segunda torre con el campanario. Uh-huh. Fue el año donde también una junta de notables determina cuál fue la fecha real de fundación de San Luis. Sabemos que se han perdido las actas. Y bueno, entonces era una celebración especial para la iglesia. El hecho es que después los diarios no vuelven a abordar este tema y se pierde. No se habla más del tema. No se habló más. Quien finalmente defiende la familia, como dijimos, no lo mencioné, fue el doctor Marcial Rodríguez. Él era amigo de la familia. Y entonces, gracias a una presentación que hizo Marcial Rodríguez, logró porque esto llegó al Superior Tribunal, que le diera la razón al Cristo y lo terminaran devolviendo. Finalmente regresó. Esto fue en el transcurso del año 1944, pero no lo reflejaron los diarios. La situación siguió siendo irregular entre la iglesia y la familia Alcaraz. No hubo acuerdo. Es más, al año siguiente, en ocasiones de celebrarse otra vez la fiesta del Cristo de la Quebrada, ya el santo estaba allá, año 45. Y el padre Canjano vuelve a insistir en esta cuestión de que
el culto al santo de la quebrada era falso y supersticioso. Es más, y convocaba a la gente que no fuera. No obstante ello, la iglesia iba, o sea, representantes de la iglesia iban, pero no llegaban hasta la iglesia del Cristo, sino que oficiaban misas o en el ingreso del pueblo, o en la escuela, o en la casa de algún otro vecino. Bueno, hace poco encontré otro documento más del año 1955, escrito por el señor Suárez. Lo tenía presente el nombre del autor, pero fue como un folleto que distribuyó, hablando de los orígenes de la historia del Cristo de la Quebrada, y también le dedica un par de párrafos a esta historia, y él sí precisa la fecha del año 55. Es una de los pocos documentos que he podido hallar precisos, pero que uno de los originales está en la biblioteca del padre Rezano, que hoy en día está desorganizada, es decir, no está abierta al público. Y es una lástima, sí, acá en la iglesia San Cayetano. Bueno, esta historia tiene una segunda parte. ¿Que la vas a contar después o vas a continuar ahora? Originalmente, entonces, surge a partir de un conflicto con la iglesia. De un conflicto con la iglesia que y ya viene... no aceptaba este culto al santo de la quebrada, sí, en ese paraje, ¿no? Sí, pero que también ordena la iglesia. Que se investigue cuál era el destino de las limosnas, las donaciones que recibía el Cristo. Ese otro tema. Claro. Finalmente, en el año 1945, el 26 de noviembre, logran ponerse de acuerdo la familia Alcaraz con la iglesia. Y el acuerdo era que la familia Alcaraz le entregaba el predio de la iglesia y el santo, según dice la iglesia, a cambio de 15.000 pesos. Pero la familia Alcaraz lo desmiente y asegura que fue solamente por un peso, el valor de un peso simbólico, a los solos efectos de poder escriturar, de hacer los trámites legales. Pero la familia Alcaraz, ese fue el acuerdo. La segunda parte, sí, que es más difícil explicarla. En ese momento era obispo Monseñor Tibiletti. Yo me estoy refiriendo a los testimonios, a las creencias de los devotos del Cristo. Al año siguiente se le declara una enfermedad muy grave a Monseñor Tibiletti y termina falleciendo el 17 de mayo del 45, un año después de ocurrido esto. El juez de crimen que entendió en esta causa, el doctor Carlos Arias, en el año 44, en octubre, presenta la renuncia al cargo. Se aleja de la justicia, de su profesión, y termina cayendo en la miseria. Y así fue como fallece. El padre Canyano, también dicen los creyentes, empieza a tener problemas a la vista. Y muere ciego. El policía que estuvo a cargo de la comisión que fue a secuestrar el Cristo también sufre un accidente. Bueno, y esto lo asocian a estas conductas que tuvieron. Pero así como ocurrió esto también, ¿recuerda el nombre que le mencioné? ¿Quién fue el abogado que salió en defensa del Cristo? Mencioné uno, Blas Ortiz Suárez, pero el otro, el que patrocinó a la familia, Marcial Rodríguez. Sí. Bueno, Marcial Rodríguez es un caso curioso también. 10 años en la función pública, pero a su vez en el cargo de ministro. Y cambiando de gobernador. Él llegó al gabinete como ministro en la gobernación de Zavala Ortiz. Luego, cuando asume Víctor Endeiza, él continúa siendo, y también, según el Wikipedia, fíjese usted hasta dónde llega el Cristo de la Quebrada,
Marcial Rodríguez es conocido como el abogado del Cristo o el abogado del Santo. Historias sobre esto de que el Cristo no debe ser sacado del lugar donde fue encontrado, hay muchísimas. Una de ellas que la cuenta también el profesor Moreno, dice que allá por 1910, creo que es el año en que él lo sitúa, necesitaban cambiarle el techo al templo. Entonces lo trasladan al Cristo, pero frente a la plaza. Claro, ahí nomás. Ahí nomás. Y entonces empiezan en la obra. Y ya estaba terminado el nuevo techo. Y vino una tormenta con un viento muy fuerte que se llevó el techo. Pero no solamente eso, también se llevó el techo de la casa donde estaba el Cristo. Así que otra vez hacer la obra, pero en este caso dicen que tuvo que venir una autoridad del Vaticano a oficiar una misa pidiéndole permiso al Cristo para... Y así fue como pudieron cambiar el techo nuevo. Bueno, y también está la historia de doña Rosa Boronco. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estaba relatando. De todas formas, después del año 45, cuando ya se logra pacificar toda la situación ahí en Villa La Quebrada, ya viene después el Calvario, hecho en mármol de Carrara, en donde dice que también aportó la fundación de Eva Perón. Esto lo dijo Mario Cecil Quiroga Luco en uno de los programas que tenía por la tarde Patricia Funes, que él también conocía mucho sobre la historia del Cristo de la Quebrada. Bueno, tuvo cargo de cultura también, en el gobierno. Sí, así es. Bueno, pero fíjate vos que, digamos, después el rito del Cristo de la Quebrada quedó prácticamente bajo la jurisdicción de la iglesia. Y no solo la capilla, sino que terrenos que están alrededor de la adyacencia, sí, también fueron tomados por la iglesia, ¿no? Y no ha sido la única vez que se han producido este tipo de hechos. Lo mismo pasó con el San Antonio de la familia Pagano, que también es otra historia que en otro momento voy a venir a contársela, pero el San Antonio, que estaba ubicado acá en la avenida España y la Finur, también tiene una historia muy interesante ese San Antonio. ¿Por qué lo traen? Las características del santo, en realidad, es muy interesante, como dije. Pero bueno, es el santo de la comunidad italiana. Entonces, para el día de San Antonio era una celebración, pero bárbaras, con procesión, con fuegos de artificio. Exactamente. Y era muy convocante acá en la ciudad. Y también iba la gente con donaciones al santo. Bueno, la iglesia catedral se apropió de San Antonio y le encontraron un lugar dentro de la catedral. Finalmente, hace 10 años, la familia Pagano pudo recuperar el San Antonio y está en la nueva capilla ahí de esa barriada, de Falucho y Ejército de los Andes, acá cerca. Bueno, fíjense ustedes también con la Virgen de la Cobrera. También ha habido reparo en un comienzo. Ahora es como que está más aceptado el culto a la Virgen de la Cobrera. Sí, bueno, pero hubo un comunicado de la iglesia local, la iglesia de San Luis, que no reconocía demasiado ese culto a la Virgen de la Cobrera, allá en la zona de... Pasando Riocito. Claro, camino a Paso que ahora sí, bueno, se le está construyendo por digamos, disposición del gobierno provincial un predio, una capilla. Pero no lo estaba hasta ahora, hasta donde yo sé, no lo había reconocido la iglesia como un lugar de culto, ¿no? Y es mucha gente la que va a ese lugar, sí, la verdad. Muchísima, cada vez más. Sí, cada vez más. Y lo que vos hablabas del Cristo de la Quebrada también, uno año tras año va viendo
la creencia que tiene, ¿no?, la gente, las promesas que hacen, lo que pide y lo que hacen, ¿no?, cuando van, por ejemplo, las caminatas en sus momentos. Uno cuando los veías que subían el Calvario iban arrodillados. Arrodillados, sí. Y sí. así, ¿no? Muchas cosas. A pagar la promesa. Exacto. Bueno, y esta nota está ahí subida al blog, pero y está ilustrada con la foto de la vía. Ajá. Que también llama la atención cómo lo refleja, cómo ha reflejado esta festividad don José Lavía, porque están todas las instancias allí de la celebración del Cristo. Sí. Dentro de la iglesia, cuando lo sacan, está la parte de las ramadas. En aquel momento eran ramadas, hoy son locales que ya están previstos por la municipalidad qué sitio va a ocupar alguno. En aquel Claro, momento no. digamos, no ha cambiado mucho eso, porque bueno, tenés los festejos, la procesión, tenés cuando se juntan, se van a acampar en algunos casos, ahora quizás alquilan algo, cuando se reúnen en las cantinas, por ejemplo, donde los niños tocan la guitarra, que digamos, tiene otras formas, pero sigue siendo lo mismo, básicamente. Sigue siendo lo mismo. Y también en la vía ustedes van a poder observar a través de las diferencias de Cristo en cada imagen, cuál era cuál de estos tres que mencioné. Ajá. Y allí está también la entonces dueña del santo, porque es el nombre que recibe, dueña del santo, doña Liboria Alcaraz. Y esta foto apareció publicada en el diario La Prensa, alguna de estas imágenes. Ajá. Bueno, eran fiestas populares realmente y se mantuvo por mucho tiempo con ese concepto de fiesta popular, más Claro. que fiesta. Estaba asociada Y a pagana. una fecha religiosa, pero en realidad la fiesta era bastante popular, digamos, en el sentido de todas las celebraciones que había alrededor de eso, ¿no? Así es. Bueno, qué lindo conocer estas Esta historias. historia para esta fecha, ¿no? Sí, Exactamente, así sí. que te agradecemos. Perdonen por ahí algunas imprecisiones, pero no lo había Está muy traído lindo el recuerdo. escrito. Está muy lindo el recuerdo. No, está bien, y nosotros atentos, escuchando. En mi caso, yo la verdad que no conocía esta parte de la historia. Así que te Claro, y agradezco. nos remitimos muchas veces a difundir más el tema de cómo va a ser el dispositivo de seguridad, cómo va a estar el tema de sanidad, y nos olvidamos un poco de estas historias, ¿no? Y que no hay que se han perder. transmitido a veces de generación en generación, ¿no? Y que no hay que perder, claro, Adolfo. Te marco un detalle con respecto a este año. Vos que dijiste el tema de cómo se organiza la fiesta. El 24 de abril, ni el 23, no hubo medio en San Luis que informara sobre el inicio de la novena. Novena, claro. Es extraño. Claro. Mirá. Bueno, Jorge Rosales, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muy lindo el Aporte momento de compartido con los León. amigos. Siempre nos trae estos aportes Sí. de esa información que él va encontrando, esos datos que se van perdiendo en el tiempo y que él las vuelve a rescatar. Y también pueden profundizar en este tema si van al blog de Exactamente. Invisible. En Sonido Urbano nosotros pusimos el link hacia la nota que hoy nos contabas también, que tiene que ver con el Cristo de la Quebrada preso. Así que si la quieren leer y repasarla, lo pueden hacer también en el blog de El Invisible de Jorge Rosales. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.